me quedé con ganas de seguir hablando de la fe y oré, y el Señor me decía, pues sí, ¿no? Porque hemos hablado de la fe, pero hoy quiero hablar un poco del proceso de la fe en nuestra vida, solamente dando algunos puntos que son tan importantes en la vida en nuestra vida de fe. Domingo pasado hablábamos sobre ser agradecidos. Nuestro hermano José Antonio, ¿verdad? Esto nos hablaba pues de cómo es importante un corazón lleno de agradecimiento delante de Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida en todo momento. Y hoy vamos a volver a hablar de la fe, pero hablando del proceso y estudiando la vida de uno de los grandes de la fe, que es Moisés. Pero antes, yo creo que muchos testimonios nos animan a tener fe, ¿no? Y quiero compartir un testimonio que me ha bendecido muchísimo hace 2 semanas, que es un vídeo, y voy a pedir a nuestro hermano que nos ponga el vídeo. Y vamos a ver ese pequeño vídeo, que es un testimonio real de alguien de nuestra tierra, allí en las Islas Baleares, ¿no? Que ha tenido un encuentro. No sé dónde buscar, no sé qué hacer, estoy vacío, no tiene sentido mi vida. He buscado en todos lados y no he encontrado nada. ¿Dónde estaba la verdad? ¿Qué es la verdad? Me puse a estudiar filosofía y aquella época fue una época de consumo, de no tener límites. Entonces pregunté a musulmanes acerca de su fe, indagué en el budismo y luego la New Age. Si todo es cierto, entonces nada es cierto. Me pregunté, ¿quién es Jesús realmente? Recuerdo que mi abuela, la meva avia, la veíamos que estaba en el fondo, que estaba así como con las manos cerraditas, con los ojos cerrados. Me acerqué y le dije, Avia, ¿qué haces? Y me dijo, oro por vosotros, oro por ti, Jordi. Mi abuela fallece y deja un dinero en herencia a mi padre, y mi padre decide que sea algo significativo para la familia, algo que recordemos, algo que podamos luego el día de mañana dar gracias a mi abuela por ello, y decide hacer un viaje a Sudamérica. Entonces vendo el coche, quemo fotos, me desprendí de todo y dije, me voy con 2 mochilas, me voy 3 semanas con vosotros y luego ya Dios dirá. Y ahí quizás fue llevándome todo a esa estación de autobús en donde clamé a Dios, ¿no? Le dije, bueno, si tú existes, guíame porque estoy totalmente perdido. Y cuando abrí los ojos vi a una mujer que me estaba dando un panfleto. Nosotros creemos en Jesús. Y dije, ya entiendo Dios. Entonces me quedé con ellos y de repente me entró unas ganas de leer la Biblia que nunca había tenido. Me leyó Génesis 3, me explicó cómo el pecado entró al mundo, cómo la humanidad fue desobediente, como que ¡pum!, se me abrieron los ojos. Vi todas las cosas que había hecho en mi vida, todo el mal que había hecho, la consecuencia de toda esa maldad. Dije, no puede ser, no puede ser. Y tomé un peregrinaje y yo fui empezando a caminar, hacía dedo. No pasaba nada, no paraba nadie. En un momento ya empecé a asustarme, porque ahí a partir de las 3, 4 de la tarde se va el sol y las temperaturas bajan mucho. Yo no tenía ropa de abrigo, no tenía saco de dormir de invierno. Entonces yo dejé la mochila en medio de la carretera y me metí para adentro. Ya no pasaban más coches. Y ya me puse de rodillas y dije, mira Dios, perdóname y ayúdame, por favor.
salí, digamos, para la carretera principal, había un camión parado. Y dije, no puede ser, no me lo creo, no, ¿esto qué es? Y subí, cogí la mochila y me dice, ¿te llevo? Y digo, sí. Y lo que me dijo es, yo me he parado porque Dios me ha dicho, párate, vas a ver una mochila, párate, que quiero que recojas a una persona. Y no puede ser, no me lo creo. Llegué aquí a Palma, como que el Señor me ha ido recordando y me ha dicho, mira, en todos esos tiempos he estado contigo, moví a personas que se preocuparan por ti, que te cubrían en oración, que se acercaran a hablar de mí. Todo este tiempo he estado... Tú pensabas que no, pues mira. Sí que dije, Señor, quiero que seas tú el que reine en mi vida. Durante todo este tiempo yo he creído que era más especial que tú. Perdóname. La verdad no es qué, sino quién. La verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Da sentido a quienes somos, a quien yo soy. Ese es el Evangelio, la buena noticia de que no se trata de nosotros, se trata de Jesús, se trata de lo que Él ya hizo. Que Él murió por tus pecados, por nuestros pecados, y resucitó al tercer día. Se ha sacrificado para que tú tengas vida. Muéstrame, ¿quién eres tú, Jesús? Revélame mi pecado. Quiero que seas tú el que reine en mi vida. Eso no está en el Antiguo Testamento. Este testimonio salió ahora, hace 2 semanas, fresquito, ¿no? Dios está. Y vemos la fe revelada en tantas maneras, en una abuela que ora por su familia, por su nieto, abuelos, abuelas. No deja de orar y clamar por los vuestros, ¿verdad? Pero vemos una vida que busca en algún momento por las circunstancias que sean y acaba encontrándose con aquel que vive, que reina y que está. Cuando pensamos en la fe, y como hemos dicho, hace 2 domingos hablábamos sobre la fe, es muy precioso entender que la fe en Dios y en su palabra no es una probabilidad o un tal vez, sino una certeza absoluta que nunca falla. Dios nunca, jamás deja de cumplir su palabra. Es muy precioso conocer a Dios, su carácter, llegar de verdad a entender lo que dijo Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando nosotros miramos ese texto y queremos entender, vamos a ver que Él pudo conocer verdaderamente quién es Dios. Y cuando hablamos de fe, veíamos que la fe nos lleva a conocer a Dios. Y cuando alguien conoce a Dios profundamente, su vida cambia radicalmente. Veíamos que el verdadero cristiano escucha, conoce y obedece a Dios. Y que en el propósito de crecer en su fe, edificar nuestra fe, cada uno de nosotros, el verdadero cristiano vive una vida de oración en el Espíritu. Es muy interesante, no solo de oración, pero dice de oración en el Espíritu, donde el amor de Dios es conservado, es trabajado, es cultivado, es cuidado, y donde la misericordia de Cristo es nuestra firme esperanza. Por eso
quisiera que meditáramos hoy en la vida de este gran hombre y héroe de la fe que es Moisés. Primer texto en Números capítulo 12, versículos 3 a 8, dice así. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahvé a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Yahvé descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No es así a mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Interesante, comenzamos por una pelea aquí. Aquí hay una pelea familiar delante de Dios. Está Aarón y María, dos líderes importantes del pueblo de Dios. Aarón era sumo sacerdote y a veces funcionaba también como portavoz de Moisés. Sabemos de eso, ¿verdad? Delante del pueblo. María, que era su hermana y hermana de Aarón también, era reconocida como profetisa y la líder de todas las mujeres del pueblo de Israel. Ambos tuvieron una pelea con Moisés y comenzaron a criticar y llevaron al pueblo a criticar y fue una cosa horrorosa delante de Dios y delante del pueblo. Ambos desafiaron a Moisés delante del pueblo. Su desafío a la autoridad de Moisés podía haber sido una catástrofe, porque Moisés, quiera o no, había sido el hombre que Dios había elegido para conducir el pueblo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale, entonces podía ser un desastre pero Dios mismo defiende a Moisés. Es importante. Dios nos defiende de verdad, hermanos. Parece que el problema todo era porque la esposa madianita de Moisés era extranjera y en fin, ellos no aceptaban el hecho de que ella fuera extranjera. Pero eso es lo que parece, porque a veces lo que hay por detrás del corazón es mucho peor. ¿Saben lo que tenían? Pura envidia del pobre Moisés. Envidia, como decimos nosotros, perdonad la palabra, cochina. ¿Sí? ¿Es verdad? Estaban así, envidiosos los dos. Mira, es que eran hermanos, y se juntaron. Si en los hermanos hay eso, imaginaros en la gran familia, lo que pueda haber si no cuidamos de nuestra fe. Ahora, dice el texto que Moisés era el hombre más humilde de todos los seres masculinos que vivían en esta tierra, porque aquí nos habla de hombre, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es lo que Dios está afirmando aquí? Que Moisés era tan humilde en ese momento de su vida. Nos está mostrando aquí que él era tan humilde que depende completamente de Dios. Moisés no abrió su boca, no se defendió. Moisés ya no tenía problema con el orgullo. Creo que esa tiene que ser una meta nuestra, ¿no? Vamos a dejar el orgullo allá abajo y vamos a ser maleables delante de nuestro Dios. El hombre más humilde, y Dios va a decir algo muy bonito, de la tierra, y fiel en toda la casa de Dios. En aquel momento no se encontraba ningún ser humano tan fiel como lo fue Moisés. Qué precioso, ¿no? Muy precioso. Ahora, sabemos que las consecuencias fueron tremendas para ellos, ¿no? Para Miriam, para Aarón, tuvieron que aprender, tuvieron que humillarse, tuvieron que María fue echada fuera como impura, tuvo que Aarón ir a clamar al Señor por ella y Moisés también para que Dios pudiera. Qué interesante. Pero en el proceso de llegar a ser el hombre más manso y más fiel, no siempre fue así. Moisés no empezó como el hombre más humilde de la tierra. Él creció orgulloso y confiado en sus habilidades. Era solo con el tiempo del desierto, con el tiempo moderado por Dios, que llegaría a ser humilde
y grandemente usado por Dios. Por eso, en el proceso, quiero destacar primeramente algo que es muy importante en nuestras vidas y que debiéramos entenderlo. Primero, lo que quiero destacar es el peligro de adelantarse a Dios. Y a veces las fotos nos cuentan algo muy interesante. En una final, uno de los grandes corredores de este mundo, ¿no? Usain Bolt, él se precipita. Y al precipitarse, ¿qué pasó? Fue eliminado de la carrera. Y su compañero ganó la medalla de oro en esta concreta carrera, allá por el 2011. Qué interesante y qué peligroso es cuando nos adelantamos a lo que Dios nos quiere decir. En Éxodo 2, versículos 11 a 15, dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Interesante ese texto. Aunque la confianza en uno mismo sea importante a la hora de vivir y hacer las cosas, ¿verdad? Cierta confianza en uno mismo es importante a la hora de creer y de hacer las cosas. Nuestra autoconfianza, hablando a creyentes, tiene que estar sometida y proceder de nuestra dependencia de Dios. No es mañana te veré. Si Dios quiere, te veré mañana. Porque si no quiere, la palmo aquí y no veo a nadie. ¿Sí o no? Aunque Moisés sería el libertador del pueblo, aunque sus sentimientos no eran indiferentes a la injusticia que vivía su pueblo, Moisés todavía no sabía en ese momento realmente qué significaba tener fe en Dios. Él se precipitó en la carrera y el llamado de Dios, y eso trajo consecuencias. Su actitud de aparente misericordia hacia su pueblo fue llena de ira. Y su ira le hizo atentar contra la vida de un egipcio. Y en su falta de dominio propio, las consecuencias fueron el terror, la ofensa, el rechazo, la persecución, y tuvo que huir. ¿Sabes por qué? Ojalá Moisés ya conociera lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tuvo que huir. Tuvo que ingresar en la escuela del desierto. 40 años en Madián. No es poco. Aquí algunos no tienen 40 años todavía. Pues Moisés tuvo que estar 40 años reflexionando y aprendiendo sobre lo que había hecho de esta forma para poder realmente ser usado por Dios. Aprender a confiar, aprender a escuchar, a esperar, a ver cómo Dios ve, aún en medio del sufrimiento, a conocer quién es, cómo es el Dios que amamos. Todas las veces que nos adelantamos a Dios, el fin será un desastre. Y eso debe ser una máxima en nuestra vida. No te adelantes. Si amas a Dios, primero Él tiene que poner el semáforo en verde, porque si vas en rojo, te la vas, ¿no?, a pegar. Segundo aspecto. La fe nos lleva a creer a Dios. Entiendo que hay una diferencia grande en creer en Dios y creer a Dios. Uno puede creer que Él hay. Uno puede creer que Dios es grande. Uno puede decir muchas cosas de Dios. Puede venir aquí y dar una lección máxima de quién es Dios según la Biblia. Lo puede hacer, mejor que yo.
muchísimo mejor. Pero lo importante es, creo lo que Él dice. ¿De verdad creo lo que Dios dice? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Siguiente texto. Entonces dijo Moisés a Yahvé, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Yahvé le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces, dice el texto, Yahvé se enojó con Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Moisés discute con Dios. El hombre atrevido y lleno de autoconfianza del principio, que se adelanta a Dios, ahora está completamente lleno de miedo delante de Dios. Su falta de fe y indisponibilidad de creer a Dios se hace aquí patente, más que evidente. En respuesta, Yahvé le va a dar 3 milagros de transformación que podían ser usados como demostraciones para que creyera el pueblo que el Señor le había aparecido. La señal de la vara, todos conocemos, ¿verdad? La señal de la lepra y la señal del agua. Moisés protestaba que nunca había sido hombre de palabras y que era tardo de boca y de lengua. No obstante, hermanos, y según observamos en el texto, hablaba estupendamente bien a la hora de formular excusas y dar razones por las cuales el Señor no debía mandarlo a él, a Faraón. Ni era tardo de lengua, ni pesado de lengua. Moisés hablaba y hablaba muy bien. Él estaba fomentando una propia mentira creada en sí mismo como excusa para no hacer la voluntad de Dios. Era tardo en decir que sí al llamamiento, pero era bien presto a decir que no a Dios. Los sentimientos de incapacidad de Moisés eran tan fuertes en ese momento que no pudo confiar ni siquiera en la habilidad de Dios para ayudarlo. La fe nos lleva a creer lo que Dios dice que somos. Y eso es muy importante. ¿Qué dice Dios sobre ti? ¿Qué dice Dios de ti? Eso es muy importante a la hora de servirle. ¿Qué está diciendo Dios a ti? No, hombre, tú eres, ¿no?, esforzado y valiente, como decía Gedeón. No. ¿O qué está diciendo a ti, mujer? No, para eso te he puesto ahí como reina. Ahora da la cara. No, Señor. ¿Qué dice Dios a ti, de ti? Moisés estaba delante de Dios y sus excusas demostraban, en principio, una visión tan incrédula que era capaz, mirar eso, de querer convencer a Dios que Dios mismo estaba equivocándose. Diciendo, no, Señor, ¿dónde vas con eso? No, mira, lo siento, pero tú estás equivocado. Eso no es tan infrecuente. ¿Os acordáis, Pedro? Señor, tú vas a morir. No, por favor. No te queremos, Señor. Tú estás aquí con nosotros y nosotros queremos estar contigo. Apártate de mí, Satanás. Wow. Supongo que Pedro tomó un susto, ¿no? No era él, pero era lo que estaba dentro de su corazón en aquel momento. Muchas veces no creemos a Dios. Y no creemos esto porque a veces desde el lado opuesto del complejo de superioridad, la inferioridad,
también delata que nos creemos superiores porque creemos que Dios se equivoca. La humildad ante Dios no es creer que no somos nada. ¿Dónde está la Biblia que dice que nosotros no somos nada y no valemos para nada? Puede decir que somos menos que el polvo de la tierra, ¿sí o no? Pero somos la niña de los ojos de Dios, ¿o no? Entonces eso no es nada. Eso no es nada. La humildad es la capacidad de creer quiénes dice Dios que somos y reconocer nuestra dependencia de Él en todo y en todas nuestras limitaciones. Entonces, Dios no estaba enojado cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Él no estaba enojado cuando Moisés preguntó, ¿quién diré que me envió? Él no estaba enojado cuando Moisés mostró incredulidad a la palabra de Dios y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni me oirán mi voz o ni oirán mi voz. Y él ni siquiera estaba enojado cuando Moisés falsamente declaró el que no era ni había sido elocuente. Pero Dios se enojó cuando Moisés simplemente mostró la indisposición de creerle a él, a Dios. Cuando Dios te llama, Él sabe por qué te llama. Nosotros no. Cuando Dios nos manda, Él sabe por qué nos manda. A veces nosotros no. No obstante, es importantísimo conocer al Dios que creemos para poderle serle fiel y ser humilde en todas las circunstancias que nos toque vivir, sea que nos corten el cuello por creer en Cristo, o sea que nos lleven a ser el predicador más guay de todo el tiempo que haya existido en esta tierra. Es importante creerle a Él. Hay mucha gente creyendo en tantas cosas, hermanos, en pastores. Hay mucha gente creyendo en los profetas de este tiempo o los no sé qué de este tiempo. Hay mucha gente, los obispos de esta era. Ojo, ¿quién crees tú? ¿Qué sabes de lo que Dios dice de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿En qué momento has dejado de escuchar la voz de aquel que siempre está, que nunca se calla y que todo lo que dice es pura verdad? La indisposición de Moisés fue causada por sus ataduras a su pasado y a su pecado. Muchas veces es nuestro pecado, y además Satanás sabe muy bien de eso, que no sale de aquí. ¿No? Satanás nos pone aquí una collera, ¿no? De estas que hieren, ¿no? Como a los animales bravos. Y cuando queremos hacer, no podemos. No vales, nunca podrás, no sirves para nada, eres no sé cuánto. Pero no es eso lo que Dios dice de nosotros. De hecho, Dios no es acusador, Él es revelador. Y cuando Él te revela tu pecado, no es para que sigas podrido en el pecado, pero es para que sanes. Cuando caemos en sí, porque su obrar en nosotros, es lo que nos lleva a volver a la casa de Padre y a ser restablecido y restaurado. Pero finalmente, Moisés, el instrumento especial en la mano del Señor, creyó y se sometió y salió del monte llevando aquella vara, y ahora, pues, con aquella vara fue un superhéroe. Salió de allí creyendo y se encontró con Aarón, con su familia, con el pueblo de Dios, con Faraón, que quería y deseaba la muerte, y tuvo una lucha que no fue de las pocas, de las más grandes que en esta tierra se ha trabado. Por eso, dos cosas que hemos hablado ya: no te adelantes, ¿sí? Cuando te adelantas, no tienes fe en Dios, no estás escuchando a Dios, no dependes de Dios, ni le consideras para nada. Crees que tú puedes. No puedes. No puedes. Sin Dios no podemos. Segundo, por eso no te metas en camisa de 11 varas, ¿no? En lugar donde Dios no te ha llamado. Segundo, escuche lo que Dios dice de ti, lo que Dios quiere. Todo el mundo dice uno a otro, no, Dios tiene un plano para tu vida. Sí que tiene. Yo no dudo de esto. Pero ¿y para la tuya cuál es? ¿Me entendés? Entonces, escuchemos al Señor.
realmente y creamos. La fe es creer lo que Dios dice, ¿no? Y tercer, la fe nos lleva en obediencia, ahora sí, a tomar la iniciativa. Y me parece muy lindo eso. La lucha no le fue fácil a Moisés. Le costó grandes y difíciles momentos. Yo no quería estar en su piel. La terquedad de Faraón parecía no tener fin, ¿no? Faraón era retorcido de verdad. El mal le había cogido por todos los lados. Y viendo lo que veía, no había manera de bajar los humos de este hombre. La presión del pueblo era verdaderamente insoportable. El pueblo era terrible y causaba cualquier lucha, ya el Moisés era el pobre culpable, ¿no? Por tu culpa ahora estamos así, mejor que estuviéramos como antes. 400 años clamando para salir de allí. Pero ¿sabes qué? Y aquí viene el resultado de creer a Dios. En su fidelidad y obediencia a Dios, su fe fue creciendo. Y Moisés fue venciendo, uno a uno, todos los obstáculos colocados por el enemigo. Se conoce a Dios obedeciéndole y confiando en Él. Es así como realmente conocemos a Dios. Ay, Dios, pero yo quiero que el ángel baje. No, ningún ángel va a bajar mientras tu corazón no está dispuesto a obedecerle, a creerle y a confiar en Él. No es fácil, pastor. No, yo también lo sé. No es nada fácil. Pero ¿es eso o no? ¿Es así o no? Siguiente texto dice así. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ese era el pueblo hablando a Moisés, Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ese texto me encanta. A mí me encanta la vida de Moisés, Ahora están acorralados, ¿no? ¿Se acordáis? Ahí viene el ejército, wow. Y la gente que dice de cualquier cosa, porque cuando uno está nervioso dice lo que sea, ¿no? El pobre Moisés no sabía qué hacer y estaba ahí, pero Dios le había dicho, no tenga miedo, va a pasar, pero ahí está mi vara, ahí estoy yo, tú no viste las 10 plagas como yo estuve. Y Moisés en aquella... dice, Señor, tenga misericordia. Mas ahora aún está clamando. A veces no sabemos hasta dónde tenemos que clamar, Y a veces nuestra oración es un clamor eterno. Nunca pasa nada porque siempre estamos gritando y clamando al Señor. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Actúa. Vete. Coge esa vara y diga a ese mar que se abra de una vez. Mira, no es fácil lo que Dios estaba diciendo a Moisés, Nadie se atreva que Dios no le diga poner ahí para ver si no abre nada. ¿Sí o no? Pero cuando Dios ya le había dicho, ¿por qué dudar? Cuando Dios ya te dice, mira, cuando Dios te da una palabra, no la dudes. Él la cumplirá aunque vea tus huesos y no tú. Entonces, Moisés cogió la vara y sabemos todos qué victoria tan tremenda. Tan tremenda. Hay tiempo para clamar, pero hay tiempo para tomar obedientemente la iniciativa. No todo es orar, sino que sabiendo la dirección y voluntad de Dios, debemos actuar con consecuencia. Isaías, otro gran profeta de Dios, un día estaba clamando por su pueblo. Señor, ten misericordia, ese pueblo está perdido. ¿Cómo vamos a hacer? El rey ha muerto y ahora aquí se montó la gorda y yo no sé qué hacer. Y el Señor le va a decir así, oí la voz del Señor, Él escuchó, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Y él tiene una respuesta muy linda. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Mira, hermanos, la próxima diapositiva. Así es la vida de muchos creyentes. Muchos creyentes siempre están en modo pasivo, receptivo. Y todo lo que anhela son bendiciones sobre bendiciones. Y bendiciones y bendiciones. Ahora ya es frecuente que la gente diga, no, ese es mi derecho. Dios tiene que bendecirme. ¿Qué derecho que nada? ¿Qué derecho? ¿Qué derecho? Pero esto no es fe. Es comodidad, infelizmente vagueza, egoísmo, falta de entendimiento sobre la razón de ser de nuestras vidas en Dios. Mira lo que dice el Señor a aquella mujer, Marta, que iba llorando con él al sepulcro. Llega allí, quitad la piedra, ¿no? Ah, Señor, no. Le dijo, Marta, yo no te he dicho, ¿verás? Y si Marta se empeñara y decía, pues no quita esa piedra, sería una vergüenza, no vería la gloria de Dios, no vería, porque no merece ver la gloria de Dios que no tiene fe en Él, que no cree en Él. Todos verán la gloria de Dios un día, hermanos, pero no será para salvación, para que toda la rodilla diga, tú tenías toda la razón, pero ahora voy al infierno, porque en justicia es lo que yo he buscado. Los que van con el Señor, los que realmente son del Señor, son aquellos que han sido mártires en una vida que viene, ¿no? Que está en esta tierra y que ronda para matar y destruir a todo creyente y a la iglesia del Señor. Si crees, verás la gloria. En fe y obediencia a las siervas, los siervos de Dios, somos guerreros y debemos tomar la iniciativa. En el pueblo de Dios no hay paro, tampoco hay para aquel que está parado. No hay tiempo para pensar solamente en el refrigerio. No, yo quiero mis derechos, yo quiero mi placer, yo quiero una iglesia que todo el mundo me venga a mimar. Esa misión del refrigerio, ¿de quién es? Del pastor, ¿no? Y entonces tienes que aprender primero, el Señor es mi pastor, ¿y qué? Ahora, a un pastor, hablando del pastor divino, se le escucha, se le conoce su voz, sabe su voluntad. Y va yo detrás, haciendo lo que él dice. Por allí, por allá, por allí. Y va. ¿Me entendéis? La fe verdadera no es pasividad. De hecho, cuando estamos en pasividad, estamos en ociosidad. Y Pedro nos dice claramente que el ocio en nuestras vidas es la puerta para el diablo, para los espíritus malignos, para la crítica, para la amargura, para el pecado, para el odio, para el dividir, para el destruir, para aún diciendo ser cristiano, dar una patada en la iglesia del Señor. Es duro, pero es así. Quiero terminar con el colmo de aquel que conoce a Dios. Y lo voy a hacer a través de Moisés, porque me encanta esa experiencia de la vida. Y puse así como conclusión: si Él no está, no hay sentido. Si Él no está, apaga. ¿Sí? Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios está hablando. La razón de poner el ángel como sustituto para guiarlos era más para proteger a Israel que para castigarles. No sea que te consuma en el camino. Pero la mala noticia era que Dios mismo
no iría con ellos. Al escuchar la mala noticia de que Dios mismo no iba a guiarles en el camino, todo el pueblo hizo duelo. La gente, fue una desesperación total. Lloro por todos los lados. Todo el mundo estaba desapontado. Aunque la rebelión fue la que les forzó, o la que forzó al Señor a alejarse de en medio de ellos. Ya no era el santo de Israel. Y mira, Moisés va a orar. Y Moisés va a decir así. Y dijo Moisés a Yahvé: mira, tú dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué conocerá esto? ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Yahvé le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Hermanos, este texto es tan precioso. Meditad en esa semana en ese texto. Porque este hombre, que no, pesado de lengua ninguna, el discurso que tiene aquí con Dios es algo maravilloso. Pero la confianza y el conocimiento que él tiene de Dios no tiene aquí comparación. Este hombre conocía al Dios que amaba y servía, al único Dios que hay. Él conocía profundamente y su amor, ¿no?, estaba tan unido a la voluntad de Dios que dice: Señor, si tú me ves y te complaces conmigo y con mi pueblo, Señor. ¿Ves un amor aquí entre allá y aquí? Él no está luchando por sus derechos. Él está luchando por su pueblo. Él está luchando por algo muy valioso que no debiéramos olvidar nunca. Mira, la fe madura y el colmo de la claridad de un hombre es conocer a Dios, ¿sí? El colmo de la sabiduría y de la fe es conocer verdaderamente a Dios. No era la victoria lo importante, no era la fama lo importante, no era la bendición, no era llegar a la tierra prometida. ¿Sabe lo que era importante para Moisés? Que Dios nunca se apartara de él. Hay muchos creyentes que ni siquiera anhelan esto, pero que se apartan de Dios. Que se apartan de Dios. Moisés no encuentra ningún sentido si Dios mismo no camina con él y clama a Dios. Este debe ser el anhelo de todo creyente, ni un segundo fuera de su presencia. Es lo que nos dice el salmista, ¿verdad? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Por tanto, dice Pablo, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Moisés vio la gloria de Dios. Moisés estuvo muy cerca de Dios, todo el cerca que un ser humano puede estar, y Dios le reveló su gloria. Y cuando salió de allí, Moisés brillaba, irradiaba luz por todos los lados. Tuvieron que taparle la cabeza, ¿no? No podían ni mirarle cara a cara porque la gente se iba corriendo con miedo. Su vida estaba transformada, trastocada, no sé qué decir. Estaba flotando en las nubes. No sé. Si contemplamos a Cristo, si tú realmente quieres mirar la gloria de Dios, acabaremos por reflejarle. ¿Sabes por qué? Su imagen comienza a aparecer en nosotros. Es ley de vida que lleguemos a parecernos a los que admiramos. Por eso, si quieres, necesitas ver su gloria. Si quieres,
necesita estar con Él cara a cara. Ahora, termino con Hebreos. Dice, sin santidad fe crece a medida que yo le busco, que yo realmente dependo y que yo le conozco. Es necesario en nuestro tiempo conocer la voz de Dios. Hay mucho orgullo, hay mucho pecado, hay mucha maldad, hay mucho engaño, hay mucha mentira y falsedad rondando el pueblo y la iglesia universal del Señor. De hecho, uno de los grandes acontecimientos del Apocalipsis es que la falsa iglesia, y no hablo de ninguna iglesia en concreto, sino de la religiosidad falsa, estará sentada en el dragón, bebiendo y emborrachándose de la sangre de la iglesia. ¿Dónde estás sentado tú? ¿Dónde estás tú? No es Adidas que te va a hacer caminar mejor. Es sin sandalias, enfrente a la zarza de Dios. ¿Cierto? No es el médico que te va a dar a salud. Es el Dios que todo lo puede, que hace milagros y que nos mantiene. No es cualquier voz que nos va a hacer conocer a Dios. Es su misma voz. Y como una cosa tan contradictoria, el velo está roto, está abierto. Open 24 horas, ¿no? Abierto todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo tienes a Dios disponible. Pero solo corres a Él cuando te duele algo. Cuando te falta algo. Eso no es conocer a Dios. Hay que tomar la iniciativa. Iglesia, Buen Pastor de Tres Cantos. Necesitamos, yo el primero, necesitamos tomar las iniciativas de lo que Dios nos ha dicho para continuar siendo fiel en tiempos presentes. Sobre todo, pensando que vendrán tiempos futuros muy duros. Vamos a orar. Padre, enséñanos. Voy a hacer esta oración que tus discípulos hicieron. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. No queremos, Señor, que cuando vengas nos encuentres sin fe. Nosotros no. Y si hemos hallado gracia ante tus ojos, Señor, como iglesia y como pueblo, Iglesia Evangélica Bautista del Buen Pastor de Tres Cantos, tu pueblo aquí, que nosotros, no te apartes de nosotros. No quiero ir a ningún lugar, no queremos ir a ningún lugar si tú no estás. No queremos hacer nada que no sea lo que tú quieras. No queremos tampoco dejar de hacer nada que tú quieras que hagamos, Señor. Por eso bendícenos, úngenos, prepáranos, guíanos, santifícanos, Señor. Haz la obra tuya en nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén.